Buen día. Buen día, doctor. Buen día. Buen día, doctor. Buen día. Buen día. La semana pasada, el viernes, habíamos hablado de insuficiencia cardíaca, del concepto, el diagnóstico, conducta. Nos habíamos presentado algo de la fisiopatología y, bueno, cuáles son las manifestaciones clínicas y el diagnóstico. Y la conducta a seguir en un paciente con insuficiencia cardíaca, es decir, cuando tiene disnea, cuando viene con una historia de disnea de larga evolución, pero progresiva, que progresa un poco más rápido que la disnea de las patologías respiratorias, que tiene una historia de edema de miembros inferiores. En oportunidades se puede reconocer, o el paciente refiere que tiene episodios de disnea paroxística nocturna. Se siente mejor cuando duerme con 2 almohadas o 3, o sentado inclusive en algunas oportunidades, es decir, tiene ortopnea. Y algunas otras veces también tiene otros elementos clínicos que están relacionados con lo que lleva a la insuficiencia, lo que lleva a estos síndromes, digamos, como por ejemplo a veces tiene una historia de síncope, una historia de ángulo, de dolor torácico, una historia de palpitaciones. Entonces, pero eso no hace al diagnóstico del síndrome, sino que hace el diagnóstico de la causa del síndrome cuando tiene esos otros elementos. Así que hay que tratar de interrogar para tratar de juntar elementos clínicos para armar el síndrome. Desde el punto de vista del interrogatorio y el examen físico, seguramente vamos a encontrar que el paciente puede estar ortopneico o no, pero si no está en ortopnea, nosotros le acostamos, aumenta la frecuencia respiratoria, aumenta la frecuencia cardíaca, eso habla de cierto grado de intolerancia al decúbito. Cuando le revisamos podemos encontrar la frecuencia cardíaca por arriba de 100, podemos encontrar un tercer o un cuarto ruido cardíaco, cadencia de galope, podemos encontrar, si le ocultamos los pulmones virales en los campos pulmonares, o derrame pleural, podemos encontrar ingurgitación yugular, reflujo abdominal-yugular, edema de miembros inferiores. Entonces, juntando elementos clínicos, ¿sí?, en el interrogatorio y en el examen físico, podemos arribar al diagnóstico sindromático de insuficiencia cardíaca. Una vez hecho el diagnóstico de insuficiencia cardíaca, tenemos que buscar sin duda las causas de la insuficiencia cardíaca. Y dentro de las causas sabemos nosotros que la cardiopatía isquémica, es decir, la enfermedad coronaria, la hipertensión arterial, las valvulopatías, las causas tóxicas, las infecciosas, son, digamos, dentro de las causas autoinmunes, dentro de las causas más frecuentes de insuficiencia cardíaca. Entonces comenzamos a estudiarle al paciente para saber cuál fue la causa, si tiene algún tratamiento adecuado. Aún así, ya el tratamiento de la insuficiencia cardíaca tenemos que hacer. Y entonces también habíamos hablado de que todo paciente con insuficiencia cardíaca tiene que tener un IECA, es decir, un inhibidor de enzima convertidora de angiotensina o un ARA2, un beta bloqueante, eso de base forma parte del tratamiento, y después si tiene el signo de retención hidrosalina, de retención hídrica, edema, por decirlo de alguna manera, o hipervolemia, tiene que tener el diurético. Después definimos las dosis y qué tipo de diurético, definimos las dosis, qué tipo de IECA o de ARA2, el beta bloqueante igual, de acuerdo a la clase funcional que tenga el paciente. Entonces, ese es el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. A partir de ahí, de acuerdo a la clase funcional de insuficiencia cardíaca o al estadio evolutivo en el que se encuentre, podemos agregarle otro tipo de recurso terapéutico, como por ejemplo, cuando tiene, a pesar de estar con un diurético, un IECA y un beta bloqueante, sigue con síntomas, se le puede agregar un antialdosterona, es decir, espironolactona, o se le tiene que agregar espironolactona o esplerenona. Las dosis de espironolactona
plurinonas están en todos lados, 12,5, 25 miligramos, y el plurinonas 50 miligramos, 25 o 50 miligramos por día. Y después, si a pesar de esto sigue con síntomas, le podemos agregar una digoxina. Es decir, fíjense ustedes en estadios, en la insuficiencia cardíaca, estadio C, que está con todo el arsenal terapéutico, y a pesar de eso persiste con síntomas, le podemos agregar digoxina. En otra clase funcional, cuando se le agrega digoxina, cuando tiene fibrilación auricular y no podemos controlar la frecuencia ventricular a pesar del uso de beta bloqueante. Es decir, otra de las indicaciones de la digoxina en la insuficiencia cardíaca. Si a pesar de estar con digoxina, espironolactona, beta bloqueante, diurético y ECA o ARA2, persiste con síntomas, le podemos agregar otro recurso terapéutico que habíamos hablado la semana pasada, que vendría a ser el sacubitril o valsartán, ¿no? Por supuesto que también esto tenemos que suspenderle el IECA unos días antes, por lo menos 72 horas antes, para iniciar con la sacubitril o valsartán, que dice que mejora la clase funcional, disminuye el número de internaciones y disminuye la mortalidad. Es decir, otro recurso terapéutico relativamente nuevo para el manejo de la insuficiencia cardíaca crónica o insuficiencia cardíaca estable o insuficiencia cardíaca en el consultorio, ¿no? Este es un casito clínico que nosotros habíamos visto la semana pasada. También hablábamos de la clasificación de insuficiencia cardíaca por clase. Esto es lo que habíamos discutido fundamentalmente, bueno, los criterios diagnósticos de insuficiencia cardíaca, ¿no? Y algunas definiciones que siempre están en la bibliografía y que a veces nos quedan muy claras. Espero haberles aclarado un poquito, ¿no? Y habíamos hablado de este paciente, habíamos hablado de los criterios diagnósticos, habíamos hablado de las medidas generales de la insuficiencia cardíaca, tratamiento de la insuficiencia cardíaca, y hay algo que se me pasó decirle. Bueno, dentro de la metodología de estudio, dijimos electrocardiograma, radiografía, laboratorio, con hemograma, no sé, miograpéptico, nefrítico, en algunas circunstancias. Y sí que, bueno, queda la ecografía y la importancia de la fracción de eyección en el contexto y para el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca. Y dividíamos dos grandes grupos: insuficiencia cardíaca con fracción de eyección disminuida por debajo del 45%, y insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada por arriba del 45%. Y también habíamos hablado en otras oportunidades de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección disminuida por debajo de 40 y la otra por arriba de 50, y la del medio que quedaba como una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección limítrofe. Todavía eso no vamos a insistir mucho, acuérdense del 45 por arriba y por debajo. Porque este manejo terapéutico que nosotros estuvimos hablando fundamentalmente está relacionado con la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección disminuida, ¿no? También habíamos hablado en algunas circunstancias, a lo último, la semana pasada, acerca del manejo de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada. Una vez hecho el diagnóstico de insuficiencia cardíaca, sin duda que debemos iniciar un tratamiento. Bueno, dentro de las medidas terapéuticas habíamos conversado de las medidas terapéuticas generales, que forman parte del tratamiento de la insuficiencia cardíaca, ¿no? El cuidado de peso, la ingesta de sodio, el hábito tabáquico, el alcohol, la ingesta de líquidos, la vacunación, la actividad física, la actividad sexual, ¿no? Los trastornos del sueño, todo eso tenemos que, los viajes y los cuadros depresivos, todo esto tenemos que tener cuidado e interrogar y buscar en los pacientes con insuficiencia cardíaca, y además es algo que tenemos que ofrecerle y siempre intentar, además de todo esto, educar al paciente. Y después, respecto al plan terapéutico, obviamente hablamos con drogas, hablamos de tratamiento sintomático, un tratamiento etiológico y el tratamiento de las complicaciones, ¿no? Habíamos hablado de los diuréticos, quiénes tienen indicación de diuréticos, qué tipo de diuréticos, las dosis de cada uno de ellos, ¿no? Los IECA, los ARA2, antagonistas de la aldosterona, de espironolactona, de plurinonas, cuáles son las indicaciones, ¿no? Los beta bloqueantes, cuáles son las indicaciones, cuáles son los beta bloqueantes,
las reacciones adversas, las contraindicaciones de los betabloqueantes. Bueno, hablamos en algunas circunstancias de que a veces hay resistencia a los diuréticos y las condiciones en las cuales se pueden dar resistencia a los diuréticos, las indicaciones terapéuticas. Hablamos de la neprilicina, ¿no? Y receptor de la angiotensina, sacubitrilo valsartán, las dosis recomendadas 50 miligramos 2 veces al día y al dosis de inicio, y 100 miligramos 2 veces al día, ¿no? Digamos, para digamos, se va titulando la dosis según tolerancia, según hipotensión arterial. Habíamos hablado también cuál era la conducta que debíamos seguir en cada uno de los pacientes de acuerdo a la titulación de la dosis, que es lo que hacíamos. Y después habíamos conversado del manejo de los pacientes con insuficiencia cardíaca, ¿no? Disfunción ventricular sistólica, que es lo que tenemos que hacer. Y esto es un resumencito de lo que habíamos hablado anteriormente. Bueno, hay otros tratamientos alternativos, como por ejemplo el levosimendan, que también habíamos charlado. Habíamos hablado de la ivabradina y la digoxina. También se nombra dentro de los recursos terapéuticos para la insuficiencia cardíaca la estatina, los ácidos omega 3, la amiodarona y bueno, el tratamiento antitrombótico. Las estatinas tienen indicación en los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca de origen isquémico. Dicen que disminuye la mortalidad y disminuye el número de internaciones. En los que tienen insuficiencia cardíaca de origen isquémico, es decir, cuando tiene cardiopatía isquémica, ¿no? Y no están indicados en pacientes con insuficiencia cardíaca de etiología no isquémica, por ejemplo, las miocardiopatías hipertensivas o hipertróficas o miocardiopatía dilatada de otro origen. Los ácidos omega 3 también tienen ciertos beneficios y dicen que mejora, por ejemplo, la insuficiencia cardíaca, mejora los síntomas de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección disminuida. La amiodarona, cuando tiene indicación la amiodarona en un paciente con insuficiencia cardíaca, en dos circunstancias. Cuando queremos mantener el ritmo sinusal en personas que tienen que hacen episodios de fibrilación auricular paroxística, y sobre todo en las miocardiopatías de origen hipertrófico o en cualquier cardiopatía en las que queremos mantener el ritmo sinusal o en las que queremos mantener una frecuencia cardíaca controlada cuando la frecuencia cardíaca no se puede controlar, o sea, no podemos bajarle por debajo de 80 con la utilización de betabloqueantes. Esa sería la otra indicación de la amiodarona. La amiodarona vamos a conversar cuando se hable de antiarrítmico, cuando se hable de fibrilación auricular. Y después tenemos el tratamiento antitrombótico, ¿no? La indicación del tratamiento antitrombótico es en pacientes que tuvieron un evento embólico o que tuvieron un evento trombótico, ¿no? Un evento embólico, una embolia de pulmón o una accidente cerebrovascular isquémico. En estos pacientes tenemos que tratarle con un anticoagulante. Pero fíjense ustedes que acá le estamos dando el anticoagulante fundamentalmente porque hace el evento embólico, no como tratamiento de la insuficiencia cardíaca, pero también la insuficiencia cardíaca en estos pacientes, ¿no? Por ejemplo, cuando vemos un paciente que tiene una fibrilación auricular y no hizo embolia cerebral todavía, pero entonces nosotros tenemos que hacerle una evaluación clínica y un score que se llama de CHAS o CHAS-VASC, que es el que nos dice a nosotros el riesgo que tiene esta persona de tener eventos embólicos, y uno de ellos es la hipertensión y signos y síntomas de insuficiencia cardíaca, la diabetes también. Entonces, con este score más de 2, clínica de insuficiencia cardíaca y de hipertensión, ya prácticamente 2 más de 2 tiene indicación de tratamiento antitrombótico. Bueno, y acá hablamos fundamentalmente de la cenofumarol o de la warfarina. Vamos a hablar seguramente cuando hablemos de fibrilación auricular y el manejo de la FA, del tratamiento antitrombótico completo, y seguramente vamos a conversarlo acerca de la indicación en el contexto de la insuficiencia cardíaca. Pero ya saben que no es para tratar la insuficiencia cardíaca, sino que para disminuir la mortalidad en el contexto de la insuficiencia cardíaca. Después tenemos el resto de los tratamientos, el tratamiento eléctrico, ¿no? Y acá tenemos que de nuevo esto es para disminuir la mortalidad y mejorar la sobrevida.
cardiodesfibrilador implantable, ¿no? La mayoría de los pacientes, hay un porcentaje grande que se muere, que hace muerte súbita. Y en el contexto de la insuficiencia cardíaca, y más aún cuando la insuficiencia cardíaca de origen isquémico, tenemos que estudiar la proa, y si tiene síncopes a repetición, con más razón, y si durante la internación de la unidad coronaria se registró en el monitor o en algún holder, se registró una taquicardia ventricular no sostenida en un paciente con miocardiopatía dilatada de origen isquémico, hay que estudiarla, hay que hacer un estudio electrofisiológico para ver la indicación de CDI, cardiodesfibrilador implantable, ¿sí? Mejora mucho la sobrevida, ¿sí? Y bueno, y a veces, cuando se le coloca cardiodesfibrilador implantable, en los pacientes que tienen muchas arritmias, se le trata con amiodarona, que es otra de indicación de la amiodarona en el contexto de la insuficiencia cardíaca, es decir, pacientes que tienen CDI implantado y que queremos disminuir el número de disparos, porque lo que hace la amiodarona es borrar la arritmia, ¿sí? La arritmia ventricular, acuérdense que la amiodarona sirve para las dos arritmias, ¿no? Después tenemos el otro tratamiento eléctrico de la insuficiencia cardíaca, la resincronización, que esto habíamos conversado la semana pasada, que también, bueno, hay un subgrupo de pacientes con insuficiencia cardíaca, especialmente aquellos que tienen ritmo sinusal con QRS de más de 0,5, o sea, serían 150 o 140 milisegundos y bloqueo rama izquierda. Bueno, estos se pueden beneficiar con la resincronización miocárdica, ¿sí? Mejoran mucho la tensión arterial, disminuyen el número de internaciones, ¿sí? Mejoran los síntomas. Bueno, habíamos hablado del marcapaso, la resincronización auriculoventricular y el marcador diagnóstico. Esto es de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Habíamos conversado prácticamente los aspectos diagnósticos. Y ahora vamos a conversar acerca del tema que nos debe tocar charlar hoy. Les pido por favor que pregunten si hay algo en lo que no soy claro, porque así voy a intentar aclarar. Y si no intento... ¿Quién es Morínigo? ¿Morínigo puede ser? De la comisión 9. Sí, doctor, soy yo. ¿Dónde estás vos? Disculpe, tengo problemas con la conexión nomás. Bueno, está bien. No hay drama. Entonces, todo lo que habíamos hablado anteriormente se refería a el diagnóstico y el tratamiento de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección disminuida o conservada, pero que durante el reposo prácticamente no tenían síntomas, fundamentalmente, no tenían muy pocos síntomas durante el reposo. Y ahora viene una entidad que una de las compañeras la semana pasada preguntó, y vamos a conversar de insuficiencia cardíaca descompensada, ¿no? La definición, van a leer una serie de conceptos en los libros por ahí. La mayoría de ellos a veces no lo dejan muy claro, digamos, pero de todas formas lo voy a contar. La insuficiencia cardíaca aguda se define como un cambio rápido o gradual de los síntomas o signos de insuficiencia cardíaca, pero hay un cambio que puede ser rápido o gradual de los signos y síntomas. Es decir, ¿a qué se refiere ese cambio? A que aparecen en reposo, a eso se refiere. Y a veces en los exámenes, o si no nos queda muy claro en la cabeza de ustedes, cuando queda muy claro esto, ¿no? Un cambio gradual de los síntomas, que puede ser rápido o gradual de los síntomas, y signos de insuficiencia cardíaca que generan la necesidad de un tratamiento urgente. Es decir, cambio rápido o gradual en los signos y síntomas que generan la necesidad de un tratamiento urgente. ¿Y qué significa ese cambio? Ese cambio, sin duda, que antes no tenía síntomas y signos de reposo y ahora sí. También es un cuadro clínico que puede ser una reducción del volumen minuto o de la perfusión de órganos o a un aumento de la congestión pulmonar o sistémica. También puede ocurrir cualquiera de estas cosas, disminuir el volumen minuto o la perfusión de órganos o un aumento de la congestión pulmonar o sistémica, ¿no? Puede ocurrir sin cardiopatía previa
sin diagnóstico de enfermedad cardíaca previa fundamentalmente, es la famosa insuficiencia cardíaca aguda de novo, o por empeoramiento de un cuadro de insuficiencia cardíaca crónica preexistente, ¿no? Sería la insuficiencia cardíaca descompensada. Fíjense ustedes que esto desde el punto de vista clínico es más o menos, yo diría que es casi lo mismo. De todas formas, la insuficiencia cardíaca izquierda puede manifestarse por una amplia gama de formas clínicas que van desde la disnea, de aparición súbita y transitoria, hasta el colapso tensional irreversible, es decir, hasta el shock cardiogénico de difícil control. Bueno, esquemáticamente cabe individualizar 3 situaciones clínicas con personalidad propia. Esto es lo que tenemos que conocer nosotros. La descompensación aguda de la insuficiencia cardíaca crónica, de la insuficiencia cardíaca descompensada, el edema agudo de pulmón y el shock cardiogénico. O sea que, si ustedes se ponen a pensar desde el corazón normal, que desde acá puede pasar a una insuficiencia cardíaca descompensada, pero que lo habitual, a veces, es que el corazón normal con las cardiopatías pase a tener clínica de insuficiencia cardíaca. Le tratamos y con alguna, y muchas veces con algunas intercurrencias se reagudiza, ¿no? Y en este caso hablamos de descompensación. ¿Y cuando hablamos de descompensación? Cuando requiere un tratamiento urgente porque hubo un cambio clínico. ¿Cuál es ese cambio clínico? Y aparecen signos y síntomas en reposo. La insuficiencia cardíaca, en la cual tiene signos y síntomas de insuficiencia cardíaca, en reposo hablamos de insuficiencia cardíaca descompensada, ¿no? O reagudizada, o una insuficiencia cardíaca nueva, pero tiene signos y síntomas en reposo. Desde este lugar, cuando estos signos y síntomas en reposo predominan los de congestión retrógrada y aparece líquido en el intersticio y en el alvéolo del pulmón, y eso genera una alteración en el intercambio gaseoso, produce una insuficiencia respiratoria. Es decir, el edema agudo de pulmón es una insuficiencia respiratoria producida por el acúmulo de líquido en el intersticio del alvéolo por causa cardíaca. A eso, cuando aparece la hipoxemia en el contexto de la insuficiencia cardíaca descompensada, hablamos de edema agudo del pulmón. Y el shock cardiogénico. ¿A qué le llamamos shock cardiogénico? Cuando además de tener, o tiene o no hipoxemia, pero lo que sí tiene es un trastorno de perfusión sistémica. Esos son trastornos de perfusión sistémica por causa cardíaca, es decir, la disminución del volumen minuto o del índice cardíaco es tal que no alcanza para mantener una perfusión sistémica adecuada. Es decir, estos son las 3 entidades clínicas de la insuficiencia cardíaca izquierda fundamentalmente que tienen, fíjense, tienen personalidad propia, es decir, tienen diagnóstico preciso. No sé si fui claro con la explicación de esto. La insuficiencia cardíaca tiene cuando tiene signos, cuando hace alguna actividad, cuando tiene intolerancia al decúbito, pero el reposo tiene la frecuencia cardíaca alrededor de 100, tiene menos de 20 de frecuencia respiratoria, edema, ingurgitación tubular, cuarto ruido, tiene algunos ralecitos. Tiene insuficiencia cardíaca. Pero si además de eso, ¿no?, tiene más signos de sobrecarga, o la presión se va más arriba y tiene una frecuencia cardíaca de 120, una frecuencia respiratoria de más de 30, el reposo le falta el aire con las yugulares, decimos que tiene una insuficiencia cardíaca descompensada. Si además de eso tiene signos y síntomas de insuficiencia respiratoria por el acúmulo de líquido, decimos que tiene un edema agudo de pulmón. Y si tiene todo eso o no, y tiene signo de bajo gasto cardíaco con trastorno de perfusión sistémica, decimos que tiene un shock cardiogénico. ¿Fue quedando claro? Sí. ¿Sí? Sí, doctor. Bueno. Y de vuelta tenemos casito frente al consultorio quejándose de disnea de esfuerzo, empeorado a lo largo de varias semanas. Previamente él ha podido trabajar en su jardín y cortar el pasto, pero ahora siente falta de aire después de caminar 30 metros. Antes ha tenido episodios de dolor del retroesternal con un esfuerzo cuando hacía algún esfuerzo no habitual. Una vez sintió también mareo como por caerse mientras subía escalera. El síntoma se dio y pasó, luego se sentó.
Recientemente también ha tenido dificultad para dormir por las noches y debe sentarse recto apoyándose en dos almohadas. Bueno, estamos hablando de intolerancia al descuido con disnea nocturna. Frecuentemente en la última semana se despierta a la noche sintiendo falta de aire, que se alivia a los pocos minutos de sentarse derecho y dejar caer las piernas al costado de la cama. Hoy permaneció con falta de aire hasta la consulta y también ha notado que sus pies se han hinchado especialmente al final del día. Él no fuma ni toma alcohol. Fíjense ustedes que el mismo pacientito de la semana anterior o del comienzo del Power, pero que acá ya tiene otra presión y tiene otra frecuencia respiratoria y tiene falta de aire. Es decir, acá estamos hablando de la insuficiencia cardíaca descompensada, ¿no? Bueno, en la actualidad, para identificar el grado de gravedad de la insuficiencia cardíaca aguda, o reagudizada o descompensada, se ha propuesto una clasificación. Esta es una clasificación rápida que nosotros podemos hacer desde el punto para saber la severidad. Y ahora vamos a ver otra clasificación después para tener una idea del enfoque terapéutico fundamentalmente. Ahora vamos a ver más tarde, ¿no? Y se basa en la observación de signos clínicos de perfusión y de congestión. Es decir, si nosotros tenemos trastorno de perfusión y congestión, ¿no? Y ahí podemos evaluar si tiene, respecto a la perfusión sistémica, si no tiene trastorno de perfusión y no tiene trastorno de congestión, no tiene congestión en reposo, es un tibio y seco, ¿no? Pero si no tiene hipoperfusión, pero sí tiene signos de congestión, es un tibio y húmedo, ¿no? Un tibio y húmedo, fíjese, porque no tiene trastorno de perfusión y sí tiene signo de congestión. La congestión le da la humedad, digamos. En el otro lado tenemos lo que sí tienen hipoperfusión. Estos están fríos los dos. Los que tienen hipoperfusión están fríos los dos, ¿sí? Si no tiene hipoperfusión, si tiene hipoperfusión y no tiene signo de congestión, es un frío y seco. Y si no, tenemos un frío y húmedo. Lo que tiene signo, por ejemplo, ¿a qué le llamamos signo de congestión en reposo? ¿O a qué le llamamos signo de hipoperfusión? ¿No? Los signos de hipoperfusión son la hipotensión, las extremidades frías, el trastorno del relleno capilar, digamos, cuando nosotros le presionamos la uña y examinamos toda la base, la punta de la uña, soltamos y el relleno capilar dura más de un segundo, ¿no? Es decir, hay hipotensión, extremidades frías, relleno capilar lento, ¿no? Hay obnubilación, hay somnolencia, es decir, trastorno de perfusión cerebral, ¿no? Hay oligoanuria y puede llegar a haber falla multiorgánica. Esos son los signos de hipoperfusión. Y los signos de congestión en reposo son la presión venosa central elevada, la ortopnea, el edema en miembros inferiores, la hepatomegalia, la citis, los crepitantes o el edema agudo del pulmón, ¿no es cierto? Los crepitantes, el tercer ruido cardíaco y el reflujo abdomino-yugular. Esos son los signos de congestión, ¿no? Y la persona obviamente está en reposo. Puede ser, fíjense ustedes que los que no tienen signo de congestión, no tienen signo de congestión en reposo y no tienen hipoperfusión, son tibios y secos. Y vamos a ver estos, para tener una idea de la severidad. ¿Quiénes son los que peor están? Los que peor están, sin duda, son los que están fríos, ¿no? Que tienen signo de hipoperfusión. Bueno, ¿cuáles son los factores precipitantes? Que esto es uno de los objetivos en el tratamiento, ahora vamos a ver después, de la insuficiencia cardíaca aguda, o las causas de la descompensación. Bueno, descompensación de insuficiencia cardíaca crónica, es decir, fundamentalmente la evolución natural de la cardiopatía, el empeoramiento de la función miocárdica, bueno, algunas veces la cirugía, la crisis tirotoxicósica o el hipertiroidismo, la hipertensión puede agravar una insuficiencia de la crisis hipertensiva, la disfunción renal por la hipervolemia, algunas arritmias, es decir, la fibrilación auricular de alta respuesta o los bloqueos o las bradiarritmias, las taquiarritmias o las bradiarritmias. Respecto de las arritmias, que puedan ser causa de empeoramiento de insuficiencia cardíaca, toda la insuficiencia cardíaca
díganme qué particularidad tiene respecto a la frecuencia cardíaca. Como dijo, doctor. Díganme qué particularidad tiene, ¿sí?, que tienen las insuficiencias cardíacas respecto de la insuficiencia cardíaca, que todas están taquicárdicas, ¿no es cierto? La insuficiencia cardíaca todas están taquicárdicas. Ahora, ¿cuándo decimos que una frecuencia cardíaca le va a decir que una taquicardia es la causa de la teoría y no es la respuesta a esa teoría? Digamos, no es la consecuencia de la descompensación. ¿Cuándo el trastorno de ritmo es la causa de la descompensación? Cuando la frecuencia cardíaca está por arriba de 170 por minuto. Es decir, cuando la frecuencia cardíaca está por arriba de 170 por minuto, tiene que pensar que es esa taquiarritmia la que está descompensando a la insuficiencia cardíaca. 170, 180. ¿Por qué? Porque por arriba de esa frecuencia, ya el aumento, por arriba de esa frecuencia, la diástole es tan corta que no permite el llenado, entonces va a tener signos y síntomas de congestión. Por arriba de 170 o de 180, dicen algunos, ya debemos interpretar que es la taquiarritmia la que causó la descompensación. Ahora, si está descompensado y tiene 150, 160 de frecuencia, esa frecuencia es por la descompensación. Entonces, la otra, en la bradiarritmia, por debajo de 40. Cuando está con una frecuencia cardíaca por debajo de 40 y tiene signos y síntomas de insuficiencia cardíaca descompensada, es muy probable que la bradiarritmia sea la causa de la descompensación de insuficiencia cardíaca. Y después tenemos, bueno, la reagudización de enfermedades respiratorias, ¿no? Puede ser embolia de pulmón, puede ser una reagudización de una EPOC. Después, fíjense ustedes, la falta de adherencia al régimen higiénico-dietético, digamos, esta es una de las causas más frecuentes de descompensación en la insuficiencia cardíaca. Abuso de drogas, taponamiento, sobrecarga de volumen, abuso de alcohol, tromboembolismo de pulmón, las infecciones, la falla de adherencia terapéutica, las infecciones, las anemias, ¿no?, la accidente cerebrovascular, son las causas más frecuentes de descompensación de una insuficiencia. Y hay algo que no está escrito acá, parece. A ver. A ver, ¿cuál puede ser la otra causa de reagudización de una insuficiencia cardíaca que no está escrito acá? Qué raro, pero bueno. Que habíamos conversado y yo les conté varias veces también que es una de las causas. Cuando tenemos una insuficiencia cardíaca descompensada, rápidamente uno piensa en tratar la insuficiencia cardíaca y la causa de la descompensación, ¿no? Dentro de las causas de la descompensación habíamos dicho que si es falla de adherencia al régimen higiénico-dietético o deja la medicación, vamos a reinstaurar la medicación y ya puede ser. Pero la otra puede ser una infección respiratoria, una neumonía, otra causa. La otra puede ser una embolia de pulmón, puede ser una neumotora. ¿Y qué me queda de la parte cardiológica que puede reagudizar una insuficiencia cardíaca? O diabético. ¿Qué? Un infarto. Un evento isquémico. Exactamente. Un evento isquémico puede reagudizar una insuficiencia cardíaca. Es raro que no está por acá, ¿no? Bueno, una vez que tenemos al paciente con una frecuencia cardíaca de 120, 130 por minuto, una frecuencia respiratoria de 35 por minuto, requiere oxígeno, está sudoroso, está con edema en miembros inferiores, está en ortopnea, ¿no? Y así hicimos diagnóstico clínico de insuficiencia cardíaca reagudizada o descompensada. Comenzamos a pedir estudios complementarios. Bueno, el electrocardiograma, la radiografía de tórax, y vamos a ir, a partir de ahora, vamos a ir desarrollando qué es lo que podemos ver en cada uno de ellos. ¿No? El electrocardiograma, la radiografía de tórax, bueno, cardiomegalia con signos de sobrecarga pulmonar, es decir, sobrecarga derecha, en este caso acá, con congestión
iliac bilateral y redistribución de flujo, una de las cosas que suelen ver. Bueno, la congestión en la base fíjense ustedes, con la pulmonar inferior derecha aumentada de diámetro. Esto habla de congestión y en este caso, fíjense ustedes, congestión, y esto también habla de cierto grado de sobrecarga derecha. Edema agudo de pulmón, ¿no? La opacidad heterogénea bilateral con signo de redistribución de flujo, que parece alas de mariposa. Y esto es interesante tener presente al momento de hacer el examen físico, y cuando hacemos el examen físico, y también cuando tenemos la radiografía. Porque fíjense ustedes que cuando nosotros tenemos en un examen físico rales en las dos bases nada más, las dos bases pulmonares, el resto está cada vez más limpio y arriba no se escuchan rales crepitantes en la ocultación. Entonces nosotros automáticamente pensamos, tal vez no esté tan congestivo, tiene una insuficiencia cardíaca descompensada, hay que buscar la causa y el tratamiento. A lo mejor esto unas horitas en la emergencia y después pasa al piso. Pero otras veces tenemos rales hasta campos medios, hasta cerca de los vértices, con las yugulares engurgitadas. Por supuesto que ahí ya va a estar un ataque apneico, va a tener probablemente cianosis distal o acrales. Y los hallazgos radiográficos generalmente tienen cierta correlación con los elementos clínicos. Y los hallazgos radiográficos también tienen cierta correlación con algunas variables hemodinámicas. Como por ejemplo, fíjense ustedes, la radiografía de tórax, si no tiene signo de congestión, probablemente tampoco tenga rales, la presión capilar pulmonar está por debajo de 12 milímetros de mercurio, ¿no? Cuando tiene edema alveolar bilateral, la presión capilar pulmonar está por arriba de 25 milímetros de mercurio. ¿Qué significa? Si tiene edema bilateral con hilio en ala de mariposa, asumimos que tiene la presión capilar pulmonar por arriba de 25 milímetros de mercurio. Desde el punto de vista clínico, esto es un edema agudo. Y desde el punto de vista no solo clínico, sino que seguramente clínico y diagnóstico. Y desde la presión capilar pulmonar normal hasta la presión de 25 milímetros de mercurio, pasamos por todos estos estadios, digamos, de 13 a 17, los vasos apicales hay cierta redistribución de flujo, ¿no? De 18 a 22 hay cierta redistribución de flujo, aumenta la redistribución de flujo, y con aumento de la congestión basal, bivasal por supuesto, y de 22 a 25, edema intersticial con patrón reticular, la línea B de Kerley, y por arriba de 25, todo el cortejo radiográfico correspondiente al edema alveolar. Por supuesto, ¿cuáles son las limitaciones? Bueno, son elementos que aparecen más tarde, y también cuando el paciente mejora, desaparece más tarde, ¿no? También en la radiografía de tórax podemos ver en el mediastino cardiomegalia, ¿no? Indicador de disfunción sistólica, en ausencia de derrame pericárdico, obviamente. Esto ya habíamos visto, ¿no? El aumento del tamaño de la aurícula izquierda. Signo de hipertensión pulmonar, el cuarto arco pulmonar izquierdo, ¿no? La arteria pulmonar derecha por arriba de 16 milímetros, o la pulmonar izquierda por arriba de 18 milímetros. La silueta de la aorta forma parte también, sobre todo, el arranque aórtico y algo del callado, y las calcificaciones valvulares que podemos llegar a observar en algunas circunstancias. Estos son los hallazgos radiológicos, digamos, y de paso podemos tener una idea de la cardiopatía que tiene. Y la causa de la descompensación también podemos ver un neumotórax o una neumonía, claro que podemos ver. O una opacidad homogénea con broncograma aéreo, ¿no? Eso Doctor. Sí. Perdón, a respecto de la radiografía de tórax, yo no entiendo por qué derrame pleural derecho es más común cuando es unilateral. Yo no entiendo la relación. ¿Me podrías explicar, por favor? ¿Por qué el derrame pleural es más común?
Sí, porque derrame pleural de la insuficiencia cardíaca sería bilateral, pero si es unilateral es más común del lado derecho, y yo no entiendo por qué. ¿Y a vos qué te parece por qué puede ser? Tiene una explicación anatómica. Ay, te compliqué la vida, ¿viste? Eso porque ustedes no piensan. Eso porque ya te olvidaste de la anatomía. Después, vos sos Carla Fontoura. Bueno, a vos te voy a preguntar en el examen por qué. Bueno, acuérdense, a cualquiera de ustedes le puedo preguntar por qué. Es una explicación anatómica pura, así que tienen que saber. Cierto, dice, ¿no? Y en ningún lugar explica por qué. Pero tiene una correlación con la anatomía diafragmática de un lado y del otro. Bueno. El otro examen es complementario. El electrocardiograma, ¿qué es lo que podemos tener? Bueno, podemos tener taquicardia sinusal. Bueno, la taquicardia siempre, acuérdense que esto forma parte de la insuficiencia cardíaca, ¿no? Podemos tener bradiarritmia o taquiarritmia, podemos tener fibrilación auricular, bueno, trastorno de conducción intraventricular, bloqueo de rama derecha, bloqueo de rama izquierda, ¿no? Los más frecuentes. Los bloqueos de rama izquierda, fundamentalmente en las miocardiopatías. Bueno, signos de hipertrofia ventricular, podemos ver signos de isquemia, puede ser de fibrosis, la Q, o alteración en el STT, en la onda T fundamentalmente, que esos son de signos agudos o de isquemia aguda. La Q de isquemia crónica o necrosis, y los signos de isquemia agudo serían alteraciones en el ST y la onda T, ¿no? Por supuesto que estas son las patologías que producen esta alteración electrocardiográfica, y bueno, y después los trastornos del voltaje del electrocardiograma, electrocardiograma de bajo voltaje, ¿no? Puede ser con derrame pericárdico, hipotiroidismo o bradicardia. Además del bajo voltaje, tiene bradicardia cuando hay hipotiroidismo. El ecocardiograma, ¿para qué nos sirve? Exactamente la misma utilidad que cuando hablamos que para el diagnóstico, pero acá además nos sirve para tener una idea de la causa de la insuficiencia, de la reagudización, ¿no? Terminar el tipo de disfunción ventricular, ya sabíamos, y valorar la cardiopatía de base. Solicitamos, bueno, el eco que nos sirve en el evento agudo, obviamente, generalmente son los transtorácicos, y acá, para evaluar la función sistólica y diastólica, podemos en la actualidad hasta hacer diagnóstico de embolia de pulmón, ¿no? Con el eco, y el transesofágico en algunos casos cuando tenemos mala ventana y cuando sospecha, y cuando hay arritmia fundamentalmente, o cuando hay sospecha de disección aórtica. En el ecocardiograma vemos la función diastólica, buscamos, digamos, los diámetros ventriculares, ¿no? Buscamos la dilatación, fundamentalmente, que es lo que se busca, el diámetro diastólico de fin el diámetro de fin de diástole del ventrículo izquierdo, tiene que ser más de 54, las valvulopatías, para evaluar también los diámetros, en la insuficiencia aórtica fundamentalmente. La fracción de acortamiento, que esto nos da una idea de la fracción de eyección, pero lo que fundamentalmente buscamos es la fracción de eyección, y las alteraciones segmentarias de la contractilidad. Bueno, las alteraciones segmentarias de la contractilidad a nosotros nos dice directamente de que hay una alteración isquémica, ¿no? Es decir, cuando hay un sector del miocardio que no se contrae en forma sincrónica con todo el resto. Bueno, una vez hecho el diagnóstico de insuficiencia cardíaca, tratamos de establecer la causa, insuficiencia cardíaca descompensada, hay que buscar la causa de la reagudización y la causa de la insuficiencia cardíaca, pero a veces ya tiene diagnóstico, y si ya tiene diagnóstico y tiene diagnóstico de causa, tenemos que buscar hacer diagnóstico de la causa. ¿Cuáles son? Y decidir un tratamiento. ¿Cuáles son los objetivos terapéuticos? Alivio sintomático, sin duda, corrección de las alteraciones fisiopatológicas, tratar la causa de la insuficiencia cardíaca y tratar la causa de la descompensación. ¿Sí? Es decir, aliviar los síntomas, tratar las causas. Si tiene una neumonía, por supuesto, aliviamos los síntomas y tratamos la neumonía, tratamos la anemia si tiene, el fallo renal si tiene,
el abandono terapéutico, eso siempre tenemos que tener presente en las personas que tienen una patología crónica. Ya habíamos hablado, cuando hablamos de los aspectos diagnósticos, que es lo que tenemos que tener presente y en cuenta para asesorar, y la educación es otro de los puntos clave. Entonces, de los objetivos terapéuticos, alivio sintomático, corrección de las alteraciones fisiopatológicas, tratar la causa de la insuficiencia cardíaca y la causa de la descompensación. Bueno, dentro de los conceptos generales terapéuticos, el tratamiento fisiopatológico independiente de la cardiopatía de base va dirigido a mejorar la función ventricular actuando sobre los determinantes del gasto cardíaco. Y ustedes que pensaban, ¿para qué yo tengo que saber cuáles son los determinantes del gasto cardíaco? Si esto yo no voy a ver nunca, bueno. Lamento decirle que van a tener que volver a repasar, creo que ya le dije, es decir, tenemos que actuar sobre la precarga, la poscarga y la contractilidad y la frecuencia cardíaca. ¿No? Es decir, cuando se descompensa tenemos que, ¿dónde podemos actuar, ¿no? Para mejorar la función ventricular? Bueno, ¿qué es lo que tenemos que utilizar? Drogas de efecto rápido, drogas con perfil hemodinámico que permitan rápida titulación y efecto farmacológico, es decir, por vía endovenosa fundamentalmente. Y el esquema general, ¿no? Obviamente, la historia clínica no es la misma historia clínica que ustedes conocen, la historia clínica académica o la historia clínica legal. No, va una historia clínica dirigida rápidamente, qué hizo, qué no hizo, cuándo comenzó, cómo siguió, y ya no tenemos que... Y su casa tiene baño instalado, tiene inodoro, el piso de cemento o de tierra, el techo de paja, no importa todo eso acá. Mañana, si está bien, está mejor, completamos la historia. Hoy, tal vez nos dirijamos a otra, hoy tenemos otros objetivos terapéuticos, ¿no? La historia clínica y el examen físico es dirigido. Vamos a ver los signos de perfusión, el pulmón y el corazón. ¿Está? Ingreso a la unidad de cuidados intensivos, que tenga posibilidad de asistencia respiratoria mecánica y monitoreo respiratorio y hemodinámico, si se puede, ¿no? Y las medidas con el paciente. Esto es, medidas generales con el paciente. Posición semisentado, piernas colgando, si se puede, cuando no hay hipotensión. Está hipotenso ya es otra cosa, ¿no? 2. Tenemos que tratar siempre a un paciente que tiene insuficiencia cardíaca con oxigenoterapia. Porque si no tiene edema agudo de pulmones, si no tiene insuficiencia respiratoria, lo mismo el oxígeno le va a beneficiar. Entonces, oxigenoterapia, que puede ser con máscara o con bigotera, ¿no? Monitoreo de la saturación de oxígeno con el objetivo terapéutico de saturación de oxígeno en insuficiencia cardíaca tiene que tener, tenemos que llegar a una saturación de más del 95%, o sea, el flujo de oxígeno tiene que ser para llegar a una saturación de más del 95%. Bueno, siempre tratar de evaluar cada 2 o 3 minutos hasta que se estabilice, o cada 5 minutos, la indicación de asistencia respiratoria mecánica, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que buscar? Si aumenta o no el trabajo respiratorio, si logramos mantener el trabajo respiratorio, la hipoxemia refractaria, es decir, nosotros le vamos aumentando la cantidad, el flujo de oxígeno y la fracción inspirada de oxígeno, y persiste con una saturación por debajo del 85%, ¿no? O por debajo del 90%, en ningún momento sube, entonces hablamos de que tiene una hipoxemia refractaria. Y en este caso, cuando hay un aumento del trabajo respiratorio y la hipoxemia refractaria, bueno, obviamente la indicación respecto de la suficiencia respiratoria sería asistencia respiratoria mecánica. Entonces aliviamos el trabajo respiratorio y también el trabajo hemodinámico, el trabajo cardíaco, ¿no? Y ahí, cuando decidimos asistencia respiratoria mecánica, tenemos que definir cuál de los dos, si invasivo o no invasivo. Habitualmente, si se dispone de asistencia respiratoria mecánica no invasiva temprana en el modo pulmón, ya sea con CPAP o con BiPAP, suelen tener muy buenos resultados,
Y bueno, obviamente que las indicaciones en este caso son exactamente las mismas que cuando hablamos de insuficiencia respiratoria. Bueno, por supuesto que la vía venosa y el tratamiento farmacológico, ¿no?, que ya habíamos conversado que tiene que tener determinadas características, drogas de inicio de efecto rápido y rápida titulación, ¿no? El tratamiento farmacológico en agudo, ¿no?, actuando sobre la precarga y la poscarga, nitritos, ¿no?, de nitrato de isosorbide, 5 miligramos de nitroglicerina, 0.35 miligramos cada 5 a 10 minutos. Podemos utilizar, vieron que cuando hay un edema agudo común, de 3 a 5 hasta 10 miligramos, 5 miligramos de morfina endovenoso, al comienzo, después de hacer la vía, eso disminuye la ansiedad, la inquietud de la persona, tiene también cierto efecto venodilatador y disminución de la precarga, o sea que ya estamos actuando, si se quiere, sobre algún aspecto del hemodinámico, ¿no? 3 miligramos de dilución, 3 o 5 miligramos, ¿no? Inicio de acción 5 minutos, disminuye la disnea y la ansiedad. Bueno, el antagonista de esto es la naloxona, y también es un venodilatador, es decir, tiene cierto efecto hemodinámico. Diuréticos, en este contexto de la insuficiencia cardíaca descompensada, todos tienen signo de congestión pulmonar. Fundamentalmente el diurético que se utiliza es el diurético de asa, habíamos conversado la vez pasada, el diurético de asa, la furosemida, que si viene recibiendo diuréticos porque ya tenía insuficiencia cardíaca con diagnóstico y venía recibiendo 20 o 40 miligramos de furosemida por día, nosotros tenemos que hacerle 80 miligramos de furosemida en bolo, y a partir de ahí 80 miligramos cada 8 horas, o si no venía recibiendo furosemida, o si no venía recibiendo ningún diurético, fundamentalmente furosemida, la dosis puede ser 40 miligramos, y en un bolo inicial, y después 40 miligramos cada 6 o cada 8 horas, ¿no? El diurético, fíjense ustedes, la furosemida es un venodilatador, o sea que estamos disminuyendo la precarga, ¿no? Por lo tanto, disminuyendo la presión para atrás. Después tenemos, dentro, digamos, actuando sobre la precarga, el de nitrato de isosorbide, los diuréticos y los nitrovasodilatadores, ¿no? La nitroglicerina, ¿no?, de utilización endovenosa fundamentalmente, y en algunas circunstancias el nitroprusiato de sodio. ¿Cuándo utilizamos nitroprusiato de sodio? Cuando la presión arterial está por arriba de 180 milímetros de mercurio, o 160, cuando hay disección de aorta, en este contexto, ¿no? Pero la nitroglicerina podemos usar siempre que hay insuficiencia cardíaca descompensada, con hipervolemia o con sobrecarga de volumen, y con o sin edema de miembros inferiores. La nitroglicerina, y siempre que hay insuficiencia cardíaca descompensada, se usa el diurético porque siempre hay cierto grado de sobrecarga de volumen. Cuando la presión está disminuida, ¿no?, podemos utilizar inotrópicos. Cuando tenemos insuficiencia cardíaca descompensada con bajo gasto cardíaco, podemos utilizar dobutamina. Insuficiencia cardíaca con bajo gasto con hipotensión, podemos usar dopamina. Fíjense ustedes que cuando la insuficiencia cardíaca descompensada está con hipotensión, ¿no?, dopamina o norepinefrina, o noradrenalina sería acá. Y la digoxina es poco útil para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca aguda. Fíjense ustedes cómo cambió, ¿no? Nosotros usamos digoxina. Entonces, este es un esquema grande de tratamiento, ¿no? Droga específica de cada entidad, bueno, aspirina, eso si tiene eventos coronarios, digamos, tiene que continuar. Tratamiento de la causa de la descompensación. Fíjense ustedes, cuando hay isquemia, la causa de la descompensación, síndrome coronario agudo, puede ser con elevación del ST o sin elevación del ST. Si es la causa con elevación del ST, tenemos que tratar, obviamente, de reperfundir inmediatamente con streptokinasa o PTCA, ¿no?, angioplastía transluminal percutánea. Si es sin elevación del ST, se evalúa la indicación de angioplastía,
¿no? De revascularización, ¿sí? Pero se tiene que hacer el tratamiento para el evento isquémico agudo, es decir, al síndrome coronario agudo sin elevación del ST, que puede ser lo que ustedes conocen por ahí con el nombre de angina inestable o de infarto no agudo. Si tiene aumento de la presión arterial, con presiones por arriba de 160 o 180 milímetros de mercurio, nitroprusiato de sodio, más todo el resto que habíamos conversado recién. Si tiene arritmias, las taquiarritmias, digamos, supraventriculares o ventriculares, cardioversión eléctrica o tratamiento farmacológico. Es decir, estamos tratando la causa de la descompensación, ¿no? Bueno, por supuesto que hay algunas causas quirúrgicas, cuando tenemos insuficiencia mitral por ruptura del músculo papilar, cuando hay una CID en el postinfarto, o tratamiento, digamos, una de las complicaciones del infarto, o la disección de aorta, también es una causa quirúrgica. Y después tratamiento de la cardiopatía de base, que eso ustedes ya conocen bien cómo se tiene que hacer. Bueno, desde el punto de vista del monitoreo clínico, el clínico es el examen físico cada 20 minutos al comienzo, una vez que comienza a disminuir la frecuencia respiratoria y la frecuencia cardíaca, y es increíble la persona que tiene edema agudo de pulmón de estar por morirse a las 9 de la mañana, si hacemos todo bien, a las 9:15, ya se siente más aliviado. De 220 de presión arterial le bajamos a 160, le pusimos con nitroprusiato de sodio, la nitroglicerina le mejoramos la capacitancia y el diurético comenzamos a mejorarle la cantidad de volumen y la capacitancia venosa, y con la morfina, los 5 miligramos de morfina inicialmente, le disminuimos la ansiedad, comienza a sentirse mejor. Y ustedes le ocultan, siguen los rales, siguen las sibilancias. A las 9:30 de la mañana comenzó a orinar, la presión está igual, está bastante mejor, ya siguen por supuesto los rales, la sibilancia y la congestión en la radiografía van a desaparecer después de las 24 horas. O sea que los elementos de diagnóstico complementarios no nos sirven en ese caso, es el estado del paciente y por supuesto que lo que sí mejora rápidamente, por ejemplo, es la oximetría del pulso y la PaO2 en los casos de edema agudo de pulmón, comienza a mejorar la PaO2 y la sensación del paciente es otra. Bueno, por supuesto que desde el punto de vista laboratorio, que buscamos, y a veces pedimos una curva enzimática, monitoreamos al comienzo, podemos pedir troponina, por ejemplo, para saber si a lo mejor no hay un evento isquémico, la curva enzimática, cómo descienden las troponinas o la CPK y la LDH, el ionograma, la función renal. Tenemos que buscar algún otro elemento por ejemplo, de anemia o y qué tipo de anemia hay que forman parte que pueden formar parte de la descompensación. Bueno, monitoreo electrocardiográfico, electrocardiograma seriado, la saturación de oxígeno capilar, dijimos el objetivo era más del 95%, y desde el punto de vista del monitoreo hemodinámico, que es lo que nosotros buscamos, no invasivo de presión arterial, el manguito autoinsuflable, que eso ustedes van a ver en la mayoría de los servicios, y el monitoreo invasivo, en este caso le pinchamos una arteria, ¿no? Cuando hay inestabilidad hemodinámica, cuando hay shock o hipertensión arterial severa de difícil control. Sí, la vía venosa central para el monitoreo de la PVC y el catéter de Schwann-Ganz, que tiene determinadas indicaciones fundamentalmente cuando hay inestabilidad hemodinámica o shock, y nosotros no podemos arribar a un diagnóstico claro del estado hemodinámico o del estado miocárdico de los pacientes. Vamos a hablar de cada uno de las drogas que se utilizan en la emergencia. Digamos, la utilidad fisiopatológica de todas estas drogas y el fundamento fisiopatológico terapéutico es exactamente el mismo del que nosotros hablábamos cuando hablábamos del tratamiento de la insuficiencia cardíaca crónica. Tenemos que actuar sobre la precarga, sobre la postcarga, la contractilidad y, bueno, y la frecuencia en algunas circunstancias, la frecuencia cardíaca. Los nitritos o los nitratos, ¿cuál es el efecto? ¿No? Formadores GMP cíclicos, reducen la presión de llenado ventricular, ¿no? La aurícula izquierda y la presión capilar pulmonar,
y producen vasodilatación coronaria, es decir, disminuyen la precarga fundamentalmente. A dosis bajas o medias, a dosis alta también es un vasodilatador arterial, o sea que puede reducir la poscarga, ¿no? Mejoran la función ventricular en pacientes con cardiopatía isquémica. Las indicaciones, ¿no?, son congestión pulmonar y volumen minuto conservado en algunas circunstancias. Bueno, insuficiencia cardíaca, edema agudo de pulmón, nitroglicerina. Tenemos signo de congestión y volumen minuto conservado. La forma de presentación de la nitroglicerina viene en parches de 5 a 15 miligramos cada 24 horas, se utiliza en gel, puede ser, o si no, esta es la forma en la que nosotros utilizamos en los sistemas de urgencia, en la unidad de cuidado intensivo, en la unidad coronaria, por ejemplo, ¿no? La forma endovenosa, viene el dinitrato de isosorbida, el nitro, NTG, creo que es el nombre comercial, se utiliza dosis de 0,2 a 10 gamas kilogramos minuto. Esta es la dosis, ¿no? Puede ser por vía oral. El mononitrato de isosorbida, este es el dinitrato sublingual, se puede hacer. El mononitrato, 20 miligramos cada 8 horas. La reacción adversa puede producir hipotensión, bueno, cefaleas casi, esta es muy frecuente, la cefalea, sobre todo más que la hipotensión. Tiene un efecto de que cuando va pasando el tiempo va habiendo tolerancia a la droga, puede producir taquicardia y en algunas circunstancias puede dar como efecto adverso síncope. Acuérdense ustedes, la tolerancia, la hipotensión, el síncope y la cefalea. El nitrocruciato de sodio es un vasodilatador arterial fundamentalmente y venoso, formador de GMP, disminuye la pre y la poscarga, la tensión arterial, aumenta el volumen minuto, disminuye el consumo de oxígeno al miocardio, pero no es un vasodilatador coronario, acuérdense, ¿no? Las indicaciones: insuficiencia cardíaca grave con disminución del volumen minuto y aumento de la presión capilar pulmonar y la TA baja o normal y elevada por más razón, ¿no? Insuficiencia cardíaca y regurgitación mitral y ruptura del músculo papilar. Esto, nosotros lo que tenemos que hacer es reducir al máximo la poscarga para que, al reducir al máximo la poscarga, la resistencia a la salida de la sangre por el tracto de salida del ventrículo izquierdo sea menor que la resistencia a la salida de la sangre hacia la aurícula en los casos de regurgitación mitral aguda por ruptura del músculo papilar. Las dosis de 0,5 a 5 microgramos kilominuto, esto también por vía endovenosa. ¿Qué inconvenientes tenemos cuáles son los efectos que tenemos efectos adversos del nitrocruciato? Puede ser la hipotensión, acuérdense que la dosis es muy baja y cuando colocamos nitroglicerina o nitrocruciato, comenzamos con la dosis más baja, por ejemplo 0,4 microgramos kilominuto de nitroglicerina. Comenzamos a pasar hacemos la dilución en una ampolla de 25 miligramos de nitroglicerina, ponemos en 250 mililitros de solución fisiológica o de dextrosa, ¿no? Y tenemos 25 miligramos en 250, tenemos 100 microgramos por cada mililitro, ¿no? Tenemos 100 microgramos por cada mililitro y sabemos que el paciente tiene 100 kilos. Entonces queremos pasar 0,2 microgramos kilo y tenemos que pasar 200 microgramos, tenemos que pasar 200 mililitros 2 mililitros por minuto, ¿no? Pasamos 2 mililitros por minuto. Entonces ponemos en la bomba 2 mililitros por minuto o 60 mililitros hora. 120 mililitros hora. Entonces va a pasar 120 mililitros hora en la bomba. Comenzamos a pasar a los 5 o a los 10 minutos tenemos que controlar la presión arterial, porque puede bajar, quedar igual o disminuir, o aumentar, perdón. Si queda igual no hay problema y podemos a los 20 minutos o 15 minutos doblar la dosis y volvemos a controlar a los 5 o 10 minutos. Si sigue igual podemos doblar la dosis, es decir, ir aumentando la dosis. Y si ponemos una determinada dosis y la presión baja por debajo de 100, obviamente volvemos a la dosis anterior. Eso se llama titular la dosis. Lo mismo con el nitrocruciato, debe ser exactamente igual. Bueno, ¿cuáles son los inconvenientes del nitrocruciato? Ojo con el nitrocruciato. Es fotosensible, o sea, se inactiva con la luz,
Tenemos por eso que se cubren los perfus y los goteros cuando utilizamos nitroprusiato, uno es fotosensible. El otro, en las personas con insuficiencia renal crónica, pueden no eliminar el tiocianato, que es un metabolito del nitroprusiato, que es un cianuro. Y acuérdense, podemos tener una intoxicación por tiocianato, que es lo mismo que con cianuro. ¿Está? Puede producir acidosis láctica, bueno, puede producir en algunas circunstancias náusea, desorientación y psicosis. La hidralacina es otro vasodilatador que se usa, no es muy frecuente la utilización, pero se utiliza, vasodilatador arterial, disminuye la postcarga, aumenta el volumen minuto, mejora la perfusión periférica. Limitación de su uso, TA menor a 100 milímetros de mercurio, la dosis de 100 a 300 miligramos cada 24 horas. Las indicaciones, bueno, son la intolerancia a los IECA u otra contraindicación, por ejemplo, de los nitritos o del nitroprusiato de sodio. Otro vasodilatador, esto prácticamente no se usa en las emergencias, los bloqueantes cálcicos, la amlodipina y la nifedipina, son útiles en pacientes con insuficiencia renal secundaria, cardiopatía isquémica o hipertensión arterial. Por supuesto, tiene un efecto inotrópico negativo los bloqueantes cálcicos de hidropiridínico, y sería la amlodipina, la nifedipina y el verapamilo y el diltiazem. Bueno, los no hidropiridínicos tienen efecto inotrópico negativo y contraindica su uso en la disfunción ventricular sistólica y sobre todo en la reagudización. Podemos utilizar el mesiritide, esto prácticamente no es de uso corriente, ¿no? Inhibidor de la vasodilatación doble, y de los receptores de angiotensina. Bueno, esto, el Bosentan es uno de los que por ahí, no está por acá. Bueno, el Bosentan se usa en los casos de que hay hipertensión pulmonar, y después, bueno, habíamos visto que la clasificación según la gravedad era si tenía o no tenía congestión o signo de hipoperfusión sistémica, ¿no? Teníamos 4 clases, ¿no? Clase 1 o grupo A, caliente seco, ¿no? Caliente húmedo, frío seco, frío húmedo. Si tenía signo de hipoperfusión y no tenía congestión, signo de hipoperfusión con congestión, ¿no? Pero para planificar la estrategia terapéutica, ¿no? En los sistemas de urgencia nosotros solemos ponerlo en otra clasificación en otro grupo, que me pareció práctico traerla para que ustedes conozcan, ¿no? Entonces, esta es una clasificación rápida para saber la severidad, y esto para planificar la estrategia terapéutica según droga. Y ahora vamos a ver, esto es práctico, por eso le traje. Ahora ya termino y le escucho. Y lo clasifican en 5 escenarios, según escenario 1, insuficiencia cardíaca aguda no hipotensiva, es decir, no está baja la presión. ¿A qué presión nos referimos? A presiones por arriba de 100 y de 140. El paciente presenta disnea y congestión con normotensión, ¿no? O con la presión elevada por arriba de 140. Este es el primer escenario. ¿Cómo nos manejaríamos con este paciente? Este es el mejor paciente para tratar, ¿no? Porque acá podemos usar, fíjense, no tiene contraindicaciones para nitroglicerina, para diurético, no tiene para morfina, no tiene contraindicaciones para, bueno, la oxigenoterapia tenemos que tener. Este es el paciente que usamos casi todo, ¿no? Y después, por supuesto, para el manejo fisiopatológico, y buscar después la causa de la reagudización, que puede ser una embolia de pulmón. Acá tenemos que tratar la embolia de pulmón, que puede ser una neumonía, también hay que tratar una neumonía. Si además tiene dolor torácico, tenemos que buscar la estrategia de revascularización. El escenario 2 es insuficiencia cardíaca aguda hipotensiva. Acá el paciente tiene disnea y o congestión con la presión por debajo de 100 milímetros de mercurio. Ojo, tiene la presión sistólica por debajo de 100. Y acá tenemos a su vez dos probables
escenario para distinguir esto sin hipotensión y sin hipoperfusión, ¿no? Digamos, con hipotensión, sin hipoperfusión, ¿no? Obviamente ni shock, ¿no? Estos son pacientes similares a este escenario. Pero después tenemos los que tienen hipotensión con clara hipoperfusión o shock. Este sí, cuando tiene hipotensión con signo de shock, tenemos que enfocarnos fundamental, sobre todo si el choque es cardiogénico, ¿no? Y si el choque cardiogénico, también la causa más frecuente dijimos que era, el evento isquémico. Es decir, si es un evento isquémico, tratar de, primero, tratar de mejorar la hemodinamia. ¿Cómo se mejoraría la hemodinamia en este paciente? La indicación fundamental acá es mejorar la tensión arterial y la perfusión. En este paciente mejorar la TA y la perfusión sistémica. ¿Cómo se mejora la TA y la perfusión sistémica? Con norepinefrina o dopamina. Norepi o dopamina. Acuérdense que este es el caso, es que a veces podemos utilizar, a veces dicen no, y le ponemos dobutamina. La dobutamina produce hipotensión arterial, que estaría relativamente contraindicado en este paciente. Es decir, mejorar la TA, norepi o dopa. ¿Sí? Y si con esto logramos una TA de 90, una TAM por arriba de 70, y después queremos usar un dobuta, podemos mezclar inclusive dobuta. Pero este es el paciente que se utiliza norepinefrina, y también, si con esto no logramos una buena perfusión sistémica y una buena TAM, la indicación es el balón de contrapulsación aórtica. Esto es un puente para tratar, por ejemplo, si está tapada una coronaria, para tratar de revascularizar si la causa si es shock cardiogénico y la causa es isquémica. Pero si este shock es producido por una taquiarritmia, hay que tratar la taquiarritmia rápidamente. El escenario 3 es un edema agudo de pulmón hipertensivo. Estos generalmente son personas que rápidamente desarrollan una disnea parasítica nocturna, edema agudo de pulmón. A veces tienen poco edema periférico inclusive, pero hacen una crisis hipertensiva de 220, 230, 240 de tensión arterial. Es decir, siempre la TA es por arriba de 160, es decir, un edema agudo de pulmón claramente hipertensivo. Esto desarrollan la radiografía en una imagen en ala de mariposa, ilio con ala de mariposa, disnea, ortopnea, deshidratación, hipoxemia, cianosis y hipertensión arterial. Bueno, la indicación en estos casos siempre hay que tratar de lograr disminuir la TA por lo menos a esta cifra, con nitroprusiato de sodio, furosemida, posición septentrional, oxígeno, todo lo que habíamos hablado antes. ¿Sí? El escenario 4, el paciente tiene disnea, congestión con síndrome coronario agudo, este sí es más fácil, ¿no? Esta es la causa. Y el escenario 5, en el cual hay signos de insuficiencia cardíaca derecha, aguda aislada. En general son pacientes sin edema de pulmón. Se asocia, a causa extracardíaca, hipertensión pulmonar o afectación cardíaca de, por ejemplo, infarto ventrículo derecho, afectación valvular tricuspidia y insuficiencia tricuspidia aguda. Estos son pacientes que, de acuerdo a la tensión arterial y de acuerdo a los signos de congestión, siempre tienen cierto grado de congestión. Y la otra cosa a tener presente: paciente que tiene fallo de ventrículo derecho, no deshidratarlo, no ponerle diurético hasta que disminuya mucho el volumen. Acá lo que tenemos que tener es una monitoreo de la presión venosa central, 16, 18 milímetros de mercurio, de ahí a 12 o 14, no bajarle más, porque si bajamos más, el ventrículo derecho depende mucho de lo que le llega para su contractilidad. Entonces, en estos casos, diurético a dosis baja, medida, y manejar el gasto anterogrado con
con vasodilatadores pulmonares que ya habíamos visto, y nitroglicerina puede ser, mejorar, acá sí podemos utilizar dobutamina como inotrópico, en el caso de que tenga un infarto de ventrículo derecho. Y si la causa es un infarto de ventrículo derecho y tenemos posibilidad de revascularizar, revascularización. Bueno, esto ya habíamos conversado, y parece que terminamos temprano. De todas formas, estoy para escuchar preguntas. ¿Había alguien que quería preguntar? Y después vamos a discutir este casito clínico. ¿Nadie pregunta? ¿O no me escuchan bien? Escucha bien, sí, profe. ¿Me escuchan bien? Sí, doctor. Sí, se escucha. Casoni se fue a ver a Dumar. Casoni no prende la cámara, debe estar durmiendo a las 7. Bueno, ¿no hay preguntas? No hay preguntas. Vamos a hablar de un casito clínico, vamos a ver si integramos un poco todos los conocimientos que estamos tratando de incorporar. Un paciente de 66 años de edad, de sexo masculino, procedente de Yapeyú, profesión agricultor, ingresa al servicio de emergencia con una historia de 12 horas de evolución de edema de miembros inferiores, de inicio insidioso, o sea que ya lleva hace tiempo, ¿no? Que se le hincha, se le deshincha a la mañana, se le hincha a la tarde, ¿no? Que llega hasta el tercio medio de la pierna, o sea, casi hasta la rodilla, digamos, acompaña de un cuadro de dificultad respiratoria de 1 hora de evolución, de inicio brusco, que impide el decúbito, o sea que no se puede acostar, acompañado de tos húmeda, con expectoración blanquecina, de moderada cantidad. Sudoración fría, disminución de la diuresis, niega sensación febril, niega otros síntomas acompañados. En el examen físico, dentro de los antecedentes, conocido portador de hipertensión arterial de larga data, con tratamiento irregular, familiares desconocen la medicación, no se conoce asmático, no es alérgico a alimentos ni medicamentos de uso común, no es diabético, niega cirugías anteriores y internaliza en mal estado general, con falta de aire, con disnea, taquipnea, respiración ruidosa, audible a distancia, se escucha, ¡uy! ¡Uy! Ustedes escuchan la respiración cuando ingresan a la habitación donde están, contiene sudoración profusa, ansioso de 1 hora de evolución aproximadamente, de 210, 100, ¿no? De 210, 100, tiene una frecuencia cardíaca de 95 por minuto, una frecuencia respiratoria de 95, del 29, perdón, por minuto, una temperatura de 36,5, y tiene fíjense ustedes, la saturación de oxígeno de 88 a 90%, y tiene un hemoglucotest con una glucosa de 155 miligramos. El examen físico, cardiológico, acuérdense que teníamos que hacer un examen dirigido, primer y segundo ruido normofonético, ritmo regular, no tiene galope, los pulmones tienen crepitantes y subcrepitantes de base a campos medios, no se ocultan sibilancia, el abdomen es blando, depresible, no doloroso. Y este es el electrocardiograma. ¿Qué se encuentra en el electrocardiograma? Bueno, en un ritmo sinusal, tiene una frecuencia, ya habíamos visto, de cuánto tiene, a ver, 1, 2, 3, 4, tiene 80 frecuencias cardíacas aproximadamente, ¿sí? 1, 2, 3, RLF, tiene el eje el 0 grado, un poquito menos 20 grados del eje, o sea que está en el cuarto cuadrante, ¿no?
Y tiene, fíjense ustedes, tiene esta R altísima acá y acá. Y tiene esta S profunda, es decir, este es B1, B2, B3, B4, B5, B6. R alta en la derivación de izquierda, S es profunda en la derivación de derecha, R alta en la derivación de izquierda, es decir, que tiene hipertrofia ventricular izquierda. Exactamente. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tiene hipertrofia ventricular izquierda? Y tiene, fíjense ustedes la presión que tiene, 210/100. Un edema agudo de pulmón hipertensivo. ¿Sí? En una persona que seguramente tiene una cardiopatía hipertensiva, de esto es de hipertensión arterial, ¿no? En alguien que prácticamente, ¿no? Sabíamos que tenía hipertensión arterial y no sabemos qué pasó con los medicamentos, ¿no? Si estaba medicado o no. Un edema agudo de pulmón hipertensivo. Este es un ducto con sobrecarga ventricular izquierda. ¿Cuál es nuestra conducta con esta persona? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, internarlo. El electrocardiograma ya lo hicimos, la radiografía de tórax, seguramente vamos a ver la congestión en los dos pulmones. Seguramente él va a tener alguna clínica de insuficiencia, digamos, tiene clínica de insuficiencia respiratoria, pero debe tener hipoxemia. De hecho, creo que tiene menos del 90%, la PO2 en estas circunstancias de alrededor de 60, o sea que puede tener hipoxemia gasométrica en el laboratorio, probablemente, o sea que esto es un edema agudo de pulmón hipertensivo. Internación, las 5 miligramos de morfina, como habíamos dicho, oxígeno, paciente sentado, oxígeno, monitor electrocardiográfico, oxígeno para mejorar hasta lograr una saturación de más del 95%, y bajarle la presión con nitrocruciato de sodio. Acá le hacemos la indicación con una destrozal 5 con 15 miligramos de cloruro de potasio, 40 miligramos de furosemida, porque no venía con furosemida antes, 40 miligramos de furosemida endovenosa en bolo, y 250 mililitros de dextrosa con una ampolla de nitrocruciato de sodio, pasarle a 25 mililitros hora. Entonces, y ahí comenzamos a monitorear la tensión arterial para lograr el objetivo terapéutico. ¿Sí? Lograr un objetivo en los primeros 20 minutos por debajo de 180 y por arriba de 160. Y después vamos titulando para lograr el objetivo y casi en poco tiempo, digamos, ¿no? 140, 150 ETA, cosa de que el ventrículo izquierdo comience a mejorar su performance funcional. Otra sobrecarga ventricular, electrocardiografía, otro electrocardiograma con sobrecarga ventricular izquierda. Bueno, el diagnóstico de este paciente, crisis hipertensiva, edema agudo de pulmón, o edema agudo de pulmón hipertensivo. Insuficiencia cardíaca descompensada, edema agudo de pulmón, y es una emergencia hipertensiva. ¿Hablaron de las emergencias hipertensivas? ¿Sí? Fíjense ustedes, esto es una emergencia hipertensiva. ¡Qué sorpresa! Se comienzan a juntar casi todas las cosas que estamos viendo anteriormente. ¿No? Bueno, esto... Y vamos a comenzar a hablar de edema agudo de pulmón. ¿No? Consiste en la acumulación de líquido en el pulmón que impide la normal oxigenación de la sangre y ocasiona hipoxia tisular. Filtración de líquido transudado al endotelial, provocando disminución de la capacidad de difusión, hipoxia y disminución de la ventilación. Esto es una insuficiencia cardíaca, una insuficiencia respiratoria ocasionada por una falla cardíaca. ¿Cuáles son los tipos de edema agudo de pulmón que conocemos? Cardiogénico y no cardiogénico. El cardiogénico es el que vamos a ver ahora, y el no cardiogénico es el famoso distrés respiratorio agudo del adulto. Fíjense ustedes como dos cosas de origen totalmente distinto en el pulmón se transforman en algo con la misma fisiopatología, cuanto que los orígenes fueron distintos, ¿no? Y la fisiopatología de la hipoxemia en los dos es el aumento del Joule. Bueno, el cardiogénico se produce con una disfunción cardíaca que conlleva una elevación de la presión ventricular izquierda a
al final de la diástole cardíaca, ¿no? Y auricular del mismo lado. De forma retrógrada eleva también la presión venosa capilar pulmonar y comienza la sudación de líquido cardiogénico. El edema pulmón cardiogénico en las etiologías: sobrecarga de volumen, administración excesiva de líquidos o síndrome de congestión venosa, sobrehidratación, y por supuesto que las cardiopatías son, dentro de las cardiopatías, de etiología, por ejemplo, estenosis mitral, disfunción ventricular izquierda, cardiopatía isquémica, embolia de pulmón, hipertensión severa, arritmias, insuficiencia aórtica y las carditis, la miocarditis fundamentalmente, como causa de edema agudo de pulmón. No cardiogénico. La etiología del edema agudo pulmonar no cardiogénico, ustedes ya, por lo menos se tienen que imaginar: inhalación de tóxicos, toxinas circulantes, reacciones inmunológicas, drogas, y esto es por aumento de la permeabilidad normal del capilar que deja pasar el líquido. Bueno, infecciones severas, sepsis, neumonitis, posirradiación, la uremia, el distrés respiratorio agudo del adulto, que forma parte de todas estas entidades, después de realizar una toracocentesis del drenaje súbito o masivo del neumotórax, y también el edema pulmonar de las alturas que habíamos hablado, pulmón de, ¿cómo se llama? Mal de montaña. Y dentro de esto tenemos que saber que la alteración del sistema linfático, disminución del drenaje linfático normal de los pulmones, también puede ocasionar la linfangitis carcinomatosa. Y después, la hipoalbuminemia o disminución de la presión coloidosmótica. Esto, por supuesto, en los síndromes nefróticos, o sea, las causas renal, síndrome nefrótico, las hepáticas, la falla hepática con trastorno en la síntesis de albúmina, y las desnutriciones pueden llegar a producir en estos casos edema de pulmón. Desde el punto de vista de la fisiopatología, aumento de la presión hidrostática, que son todas las causas cardíacas, y sin aumento de la presión hidrostática, que serían las otras, que serían las no cardiogénicas, como estábamos presentando recién. Bueno, acá, con aumento, fallo miocárdico, estenosis mitral, sobrecarga de volumen. Desde el punto de vista de la fisiopatología, bueno, falla aguda del ventrículo izquierdo, aumento de la presión a fin de diástole, del ventrículo izquierdo, de la aurícula izquierda, aumento de la presión capilar pulmonar. Bueno, más de 18 milímetros de mercurio, comienza a aparecer una fase, edema intersticial, y por arriba de 25 el alvéolo se llena de líquido, y por supuesto que todo el cortejo fisiopatológico y clínico del edema agudo de pulmón, ¿no? La otra es disminución de la presión oncótica, la disminución de la insuficiencia hepática, crónica fundamentalmente, el síndrome nefrótico y la enteropatía perdedora de proteína por disminución de la presión oncótica hace que aumente el trasudado, y pueda haber exudado intraalveolar. Desde el punto de vista del diagnóstico del interrogatorio, como del diagnóstico de esta entidad, del edema agudo de pulmón, ¿no? Aparece bruscamente, a veces, fundamentalmente suele ser nocturno, en general suele tener antecedentes de insuficiencia cardíaca, hipertensión arterial o cardiopatía isquémica. Y seca, la famosa nocturno, profusa, en examen físico, estertor excremental,
nasal o nasofacial, nasobucal, ¿no? Con el arnés, y le ponemos presión positiva a fin de la expiración o presión inspiratoria y expiratoria, este BiPAP. Los pacientes, si están lúcidos, se les explica y toleran los primeros 30 segundos, los primeros 20 segundos, después solito, porque primero parece que le va a ahogar y después se dan cuenta que le alivian la ventilación. Disminuye mucho el trabajo respiratorio y ventilatorio y se adaptan bien. Entonces, ventilación no invasiva, por supuesto el objetivo de oxigenoterapia es exactamente el mismo que hablábamos anteriormente. ¿Por qué? Porque este es lo último de la insuficiencia cardíaca descompensada, porque hay insuficiencia respiratoria. ¿No? Por supuesto que y más de 500 en 24 horas. Furosemida, podemos utilizar hasta 10 ampollas en Dotú, de acuerdo a la el tratamiento es, las dosis son anaprilato, isordil, morfina. Algunos sugieren colocar sonda vesical. Es preferible no colocar sonda vesical, sobre todo si el paciente está lúcido y puede colaborar. Pero si no está lúcido, bueno, en ese caso sí. Y algunos sugieren hidrocortisona, la hidrocortisona solo en los casos que tenga sibilancia, si no, no. Bueno, y los efectos de las drogas y las dosis son exactamente igual que cuando hablábamos de la insuficiencia cardíaca descompensada. El pronóstico, con atención rápida y adecuada, se resuelve rápida y favorablemente. Estos son pacientes críticos que tenemos que actuar ya, porque si no se mueren. Ya y adecuadamente, porque si no se mueren. Sin atención médica adecuada, evolucionan rápida y progresivamente, llevando a la muerte en poco tiempo. Bueno, ¿tienen alguna, el edema agudo de pulmón constituye una verdadera emergencia médica y por ello debe identificarse rápidamente para instalar un tratamiento de manera oportuna? Bueno, dijimos que el edema puede ser de origen cardiogénico o no cardiogénico. ¿Tienen alguna pregunta? Y acá tenemos, fíjense ustedes, otro pacientito. ¿Discutimos este otro pacientito o dejamos para el jueves, para el viernes? Porque este ya tiene, fíjense ustedes, las cifras de presión arterial son variables y dependen de la causa. La exploración física muestra un paciente angustiado, pero fíjense ustedes que acá podemos hablar de otra entidad, ¿no? Del shock cardiogénico. Vamos a hablar de shock cardiogénico y de shock en la próxima charla. Ahora nos vemos el viernes. ¿Dejaron cuestiones en la plataforma? Sí, doctor, se escucha. Sí, pero no dejaron, no dejaron cuestiones, preguntas, inquietudes. Creo que no, profe. ¿No? ¿Quién es Corti Ornella, que dejó una linda foto y se fue a almorzar? Acá estoy, profe. Bueno, yo le voy a dar un consejo. Ustedes no hagan como Casoni, que dejó una foto fea. Hagan como Ornella, que deja una linda foto y después sí se van, no hay problema. ¿Sí? El problema es que después van a tener que conocer lo que se charla y los que preguntan, ¿no tienen inquietudes? Doctor, ¿este Power Señor va a subir a la plataforma? Sí.
Gracias, doctor. Bueno, nos vemos el viernes. Mañana tienen con el doctor Vera. ¿Sí? Sí. Nos vemos el viernes entonces. Hasta Nos luego, vemos, doctor. profe, gracias. Hasta luego, doctor. Gracias, profe. Hasta luego. Chao, profe. Doctor. Gracias, profe.